Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Soy Dani, hace 5 años que vivo en Portugal y te quiero contar todo sobre mi experiencia acá trabajando remoto. Hoy les quiero contar más sobre cómo empezar a trabajar remoto freelance, que es una de las preguntas que más me hacen. Entonces, para empezar, te quiero contar un poco de mi historia. Cuando yo empecé era el año 2016 y yo estaba estudiando en ese momento el profesorado de inglés en mi ciudad, en Mar del Plata. Y si bien todavía no tenía la experiencia como para empezar a dar clases en escuelas o el tiempo, porque pasaba mucho tiempo dentro de la universidad, necesitaba ganar dinero, y una de mis amigas me contó sobre la plataforma Upwork. Bueno, en ese momento era muy fácil hacerse un perfil y empezar, y me hice un perfil como traductora de español a inglés, porque bueno, estaba estudiando el profesorado, y también como escritora académica, porque tenía mucha experiencia escribiendo papers de investigación. Y así fue como empecé. Comencé a conseguir clientes chiquitos que me iban pasando algunas traducciones, algunas tesis para corregir en inglés y demás. Y de a poco fui consiguiendo otros clientes que necesitaban también corrección de estilo, por ejemplo, en inglés, pero de materiales de marketing. Y más o menos por el 2017 una de mis clientas me pregunta si en vez de traducir un artículo que estaba en inglés al español, no podía escribirlo yo desde cero, porque no sé qué había pasado con uno de esos escritores y lo necesitaba ya. Entonces le dije que sí, que yo no tenía problema, pero que tenga en cuenta que yo nunca había escrito un texto de ese tipo. Y bueno, me dijo que no había problema, que sí o sí necesitaba el texto y demás, y lo escribí. Obviamente ese texto, hoy lo leo y era un horror, pero en ese momento fue muy bueno para mí porque fue mi primer texto de marketing. A mi empleadora le gustó y de ahí comenzó a darme más y más tareas. Todo eso sí fue evolucionando a través de los años, en otro video te puedo contar más, y pasé de hacer traducciones a escribir contenido, a escribir textos de ventas y ahora a ser manager en email marketing para empresas de Estados Unidos, Canadá, Australia. Entonces, ¿qué te puedo de toda esta experiencia, qué te puedo aconsejar? Vamos con el primer consejo. Empezar con algo donde ya tengas habilidades. Hoy en día es muy difícil empezar desde cero con el avance de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede hacer muchas de las tareas que antes hacían los juniors o personas sin experiencia más rápido, más fácil y más barato. Entonces hay mucha demanda por perfiles senior, pero muy poca demanda por perfiles junior. Entonces eso hace que sea muy difícil empezar desde cero, especialmente en marketing, que es mi campo y de lo que te puedo hablar con seguridad. Entonces, si ya tenés habilidades porque trabajas de forma presencial hace muchos años, lo más importante sería que puedas transferir esas habilidades y esa experiencia al mundo digital. De vuelta, esto es un tema súper complejo y extenso como para hablar ahora en este video. Podemos hablar más en profundidad de eso en otra ocasión, de cómo transferir esas habilidades, pero por ahí deberías empezar. Vamos entonces por el segundo consejo, que es: ¿qué hago si siento que no tengo nada para transferir? Que igualmente nunca es cierto, porque si trabajaste en algún momento, algo vas a tener para ofrecer. Pero es cierto que hay ciertas profesiones o ciertas carreras, como bueno, era el profesor de inglés en ese momento, que es más difícil, ¿no? Empezar de cero con una profesión digital. Entonces, si sentís que lo que tenés para ofrecer hoy no te alcanza, antes de empezar a estudiar algo, porque muchas veces me preguntan qué curso puedo hacer, dónde puedo empezar, antes de empezar por ahí, empezar por buscar qué tipos de trabajos están buscando hoy. ¿Y por qué te digo esto? Yo cuando empecé con mi perfil de traductora, escritora académica y demás, a mí me gustaba mucho, no solo me gustaba mucho, sino que yo en la universidad enseñaba las materias de historia inglesa, historia de Estados Unidos, medieval, etc. Y me hubiera encantado conseguir un trabajo de eso, ¿no? De alguien que necesite textos relacionados a la historia inglesa, especialmente la historia medieval. Obviamente no había nadie buscando ese tipo de trabajos, ¿sí? Entonces yo podría haber perdido un montón de tiempo armándome un perfil muy bueno porque yo tenía mucho para ofrecer y nadie me iba a contratar porque no había demanda de lo que yo tenía para ofrecer. Eso mismo pasa hoy
con, por ejemplo, los trabajos de traducción. Y yo no, con esto no quiero decir que la traducción haya desaparecido, hay traductores con trabajo, etc. Pero la demanda que había hasta hace unos años de necesitamos traducir grandes volúmenes de texto, y como no hay suficientes traductores o no hay suficiente presupuesto para pagarle a un traductor certificado, empleamos gente que tal vez no sea profesional lingüístico. Eso ya no existe más, ¿sí? No existe más. ¿Por qué? Porque fue reemplazado por la inteligencia artificial. Y les doy un ejemplo, también pasó en mi campo, ¿sí? Yo, como les contaba, evolucioné hacia el rol de content writer, que sería un redactor de contenidos, ¿sí? Muchos de esos contenidos se hacían con el propósito de obtener más ventas, ¿sí? O pasar por todo un embudo de ventas y demás. ¿Qué pasaba? Se necesitaba mucho volumen de texto para las agencias con las que yo trabajaba, y éramos 10, por ejemplo, trabajando en una misma agencia. Ahora, con la inteligencia artificial, todo ese volumen de trabajo sigue estando ahí, pero ya no se necesita tanta gente para hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora 2 personas vamos a hacer el trabajo de 10 usando esas herramientas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Yo ahora trabajo con la mayoría de mis clientes y soy yo sola, cuando antes éramos un equipo de 4, 5, 6, 7 personas y ahora soy yo. Entonces, revisar qué tipos de trabajo se buscan. Muchas profesiones prácticamente desaparecieron. Antes también existía lo que se llamaba transcripción, ¿sí? Mucha gente tenía audio y necesitaba que eso se pase a texto y alguien tenía que hacerlo a mano. Y eso llevaba mucho tiempo y demás. Eso desapareció totalmente porque la inteligencia artificial te lo hace en un segundo, ¿sí? De vuelta, ese es mi segundo consejo, que te fijes dónde, perdón, no dónde, sino de qué hay demanda y en dónde. Bueno, en LinkedIn, en plataformas como Upwork, Freelancer, Workana, ¿cómo es que se llama esta otra? Fiverr. No te mandes de una, sino que primero estudia el mercado y fíjate qué es lo que podés estudiar para adaptarte a lo que se está pidiendo. Mi tercer consejo, puede ser que sea un poco controversial lo que voy a decir, es no hagas cursos si estás empezando desde cero. Si hoy en día vas a encontrar 1.000.000 de cursos de marketing digital, un curso de copywriter, cursos de email marketing, cursos de lo que sea que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses. La realidad es que lo que esos cursos a vos te pueden enseñar que estás empezando de cero es muy poquito, es muy poquito. Porque imagínense que un curso de 1 mes es muy poco si lo comparan, por ejemplo, con una carrera universitaria que dura 4 años, ¿sí? El curso corto hoy me sirve a mí, ¿sí? A mí, que yo tengo 10 años de experiencia y que, por ejemplo, el año pasado decidí especializarme en una herramienta en particular para ganar más dinero y me funcionó, ¿sí? También puedo contarte sobre esto más adelante. Me sirve a mí, no sirve a los seniors, ¿sí? Un curso corto que me enseñe un poco más de habilidades, porque yo ya tengo mucho para ofrecer, mucho para vender, y eso me ayuda a vender más, ganar más. A una persona que empieza desde cero un curso de copywriting en un mes te va a dar las bases, nada más. No te va a servir para conseguir un trabajo, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que no sirva para nada, solo que seas muy consciente de que un curso corto es simplemente eso, es un pedacito de algo muy chiquitito que te va a explicar algo muy pequeño, y que después de eso vas a tener que hacer muchísimo más, muchos más cursos. Buscar tu propia experiencia, porque hoy en día nadie contrata junior en marketing, en otras industrias realmente no lo sé. En marketing no se contratan juniors prácticamente, tal vez en algún programa de pasantías, en empresas muy grandes, pero digamos, ya hoy empresas pequeñas o emprendedores con los que yo trabajo solo contratan seniors y que sepan usar inteligencia artificial, así que eso también es algo que tenés que aprender, más allá de, por ejemplo, aprender a escribir contenido. Bueno, también tenés que saber usar la inteligencia artificial, porque si no, nadie te va a contratar. Entonces, ¿cuál es mi consejo de todo esto? Es que aprendas a pensar, ¿sí? A ser un estratega, no solamente a hacer una tarea. Esa tarea ya está automatizada. Lo que ahora, por lo que nos pagan, especialmente en marketing, es por pensar, por resolver problemas, por armar estrategias, ¿sí? Entonces, si querés ser diseñador gráfico, hacé la carrera de diseñador. Si querés trabajar en la parte de redacción, de toda la parte de textos, de marketing, hacé una carrera o en marketing o en letras,
¿sí? Anda a la universidad, esa es mi consejo, que vayas a la universidad. Hoy un curso corto no te va a enseñar lo suficiente para que seas competitivo en el mercado laboral. Y ojo, que la universidad probablemente tampoco. Yo salí de la universidad y tuve que estudiar muchísimo más. Y lamentablemente así esto es a donde se está moviendo el mundo, ¿sí? Hacia ser muy, muy, muy calificado, porque realmente ya casi no hay, o sea, y todo esto hablo en la parte de tecnología, en el trabajo remoto y demás, prácticamente no hay puestos de trabajo para gente que no está altamente calificada y que tiene mucha experiencia y demás. Y por último, antes de hablar del cuarto consejo, con esto no estoy diciendo que no vas a poder conseguir nunca un trabajo o que no vale la pena meterse en este mundo, solo que al menos en 2025 es muy difícil, muy difícil. ¿Vale la pena el esfuerzo? Sí, yo lo hice, estoy muy contenta, mi vida mejoró muchísimo, pero pues ya no es tan fácil como decir, bueno, hacerte un cursito de programación y en un año estás trabajando, ya no. Lo mismo pasa con marketing, si ya nadie contrata juniors, nadie contrata gente sin experiencia. Entonces, eso quiere decir que el esfuerzo que vas a tener que hacer es mucho mayor de lo que hubiera sido hace 3 o 4 años. Y mi cuarto consejo, el último y algo de lo que hablo siempre en Portugal Remoto, en Instagram, es aprender inglés. Aprender inglés, los mejores trabajos, los mejores pagos son en inglés. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente tienen mayor poder adquisitivo, tienen mayor mercado y la verdad es que es donde mejor pagan. ¿Yo tengo clientes en español? Sí. ¿Me pagan menos que los clientes en inglés? También. Entonces, la demanda de personas que hablan español es muchísimo menor que las personas que hablan en inglés. Incluso yo en los trabajos que tengo, en los que por ejemplo tengo que escribir emails en español, mis reuniones son en inglés. ¿Por qué? Porque el dueño vive en Nueva York y vende en España. Y yo para hablar con el dueño tengo que hablar en inglés porque no habla español. Entonces, aunque sea un nivel intermedio de inglés, te va a abrir un montón de puertas, ¿sí? Y con un nivel intermedio me refiero a ser capaz de mantener una conversación de negocios en inglés. Que vos puedas conectarte a una reunión, entender todo lo que se está diciendo y poder participar de forma activa. Sin eso, tus oportunidades remotas se van a reducir un 80% o más, ¿sí? ¿Hay trabajos en español? Hay. Pero la gran mayoría no paga lo suficiente para que uno pueda vivir y pagar impuestos en Europa, que son muy caros, el costo de vida es muy caro, todo es caro. Entonces te van a ofrecer presupuestos o salarios que no te van a servir. Obviamente puede ser muy bueno para empezar, ¿sí? Pero no te cierres las puertas hablando solamente español. Y sí, yo sé que el inglés es difícil, sé que lleva mucho tiempo, pero los años pasan de todas maneras y vas a seguir sin hablar inglés. Entonces, con estos 4 consejos, yo creo que podés empezar a armar una carrera para lanzarte en el mundo freelance y en trabajo remoto. No es fácil, no lleva poco tiempo, salvo que ya tengas una profesión, una experiencia, un nivel de inglés alto que te permita, bueno, armar un buen perfil y lanzarte de una. Si no, lamentablemente, no es tan fácil como decir, bueno, me armo un perfil en Upwork y empiezo a vender, porque no va a ser así. Lleva tiempo, es un trabajo de hormiga, pero yo creo que vale la pena y que te va a dar grandes resultados. Para terminar este video, entonces, quiero preguntarles 2 cosas. Para los que ya trabajan remoto, en su industria, ¿pasa lo mismo que en la mía con respecto a los juniors, la inteligencia artificial, las contrataciones? Si estás buscando trabajo remoto y ya tenés experiencia, ¿cómo ves en el mercado? ¿Cómo fue tu experiencia? Y por otro lado, para los que todavía no pueden trabajar remoto porque no tienen las habilidades o sienten que no las tienen, ¿de qué les gustaría que les hable más? Tengo un montón de cosas para contar y me gustaría que me ayuden a elegir cuál es el próximo video que voy a grabar. Así que bueno, hasta la próxima y leo los comentarios que me dejen.